ahí el Ale para que en todo momento escuchen. Las próximas nosotros reuniones les vamos a estar invitando a ustedes también para que compartan con nosotros. Nosotros tenemos acá a las 5 de la tarde, así que están invitados, hermanos, después yo les voy avisando con tiempo para que puedan salir con nosotros. No somos muchos nosotros, o sea, nos está costando mucho unirnos y está costando que podamos concientizarnos que esta es la forma, este es el medio. Acuérdese, hermano, una cosa importante. Esto es circunstancial, esto es circunstancial. Y este es un tiempo para que deseemos estar ahí en estos momentos. Justamente hoy tratábamos en la iglesia, acá en la reunión nuestra, cómo ser eficaces en este tiempo, cómo ser eficaces, ¿no? Dios busca personas eficaces, y entonces ahí proveíamos a través de Nehemías la necesidad de ser eficaz, y fue un tiempo lindo, mis hermanos. Pero con ustedes en esta noche vamos a tener un pasaje distinto, y ser, puede usted ir buscando Primera de Samuel capítulo 1. ¿Cómo ser piadosos en tiempos difíciles? ¿Cómo ser piadosos en tiempos difíciles? Escuche, piadoso, la palabra piadoso es devoto. Yo estoy en devoto ahora. Soy piadoso por localidad, pero ojalá que seamos por condición piadosos también, ¿no? La cosa es esto, cómo ser piadosos, cómo ser devotos, cómo ser cuidadosos con nuestra vida espiritual en este tiempo, ¿sí? En tiempos difíciles, porque este es un tiempo, por eso les decía, este es un tiempo circunstancial. ¿Todos me están escuchando bien? ¿Pueden hacer una señita así? Si me están escuchando bien, bien. Primera de Samuel, mis hermanos, capítulo 1, ocurre una situación, tiempos difíciles, tiempos difíciles. No necesitamos que todos conozcan la Biblia, pero sí yo les voy a relatar, les voy a hacer un diagrama más o menos de todo lo que estaba sucediendo. Era en tiempos de los jueces. Cuando usted termina el último versículo de Jueces, dice eso, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque no había rey. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando usted no respeta la autoridad, cuando usted no estima la autoridad, usted hace lo que usted quiere. Es por eso, mis hermanos, tan importante el poder tener esto, que es virtual, nos podemos conectar de esta forma, y ahora no tenemos excusa para estar acá en la reunión, solo tenemos que tener disposición. Ahora fíjese, tiempos difíciles, pero aún así esta familia decidió ser piadoso o ser devoto. Dice la historia y cuenta así, mis hermanos, para usted y para mí la lectura. Versículo 1 dice así: hubo un varón en Ramataim, dice de Sofín, de los montes de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, dice hijo de Eliú, hijo de Taú, hijo de Suf, Efrateo. Verso 2, mis hermanos. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana, y el otro, y de la otra, dice Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Aquí tiempos difíciles, mis hermanos. No entendemos, no comprendemos. Acuérdese el último texto de Jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No estaban de acuerdo Dios con todo lo que se estaba haciendo. Pero hay una cosa importante. Acá aparece el hombre, el Cana, y sus dos mujeres. Ahora, el conflicto que dentro de eso dice suscitó por la situación, mis hermanos. Porque una sí tenía hijo y la otra no tenía hijo. Usted encuentra creo que son 7 casos en la Biblia de mujeres estériles. Cada una de esas mujeres estériles, Dios hizo un milagro con cada una de ellas. Ahora, Dios se valió de una matriz estéril para mostrar su poder y su gloria. Ahora, mis hermanos, dice la situación, y fíjese el contexto, por eso Samuel muestra todo el contexto de esta situación familiar. Verso 3 me dice la palabra de Dios.
Y todos los años aquel varón subía, dice, a la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos. Dice, en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Cuando llegaba el día, el Cana ofrecía, dice, sacrificio, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, dice, cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Verso 6. Y su rival, fíjese ahora, dice, y su rival le irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Ahora, fíjese, un conflicto adentro de ese hogar. Mire, y préstele atención, mi hermano, mi hermana, usted que está allí, a esta frase que le voy a decir. Si la vida de devoción, la vida de devoto, que uno puede tener como familia, no prevalece para tener fin a sus divisiones, escuche, no se debe permitir que las divisiones echen con la vida de devoción que nosotros tenemos hacia Dios. Este es un principio importante. Conflicto, problema, no tiene que terminar su vida de compromiso y de devoción hacia Dios. Ahora que usted está allí, y si alguien quiere responder, hago silencio y cualquier cosa Ale le das entrada, hago esta pregunta. ¿Cuál tendría que ser la actitud de Ana ante Dios por no tener hijos? ¿Qué hubiese pasado en tu corazón y qué hubiese cruzado en mi corazón en la situación de Ana? Si usted hubiese estado en la situación de Ana, ¿qué hubiese hecho con Dios? Responda, puede responder. Hace así, quiero responder y le das audio, ¿puede ser, Ale? ¿Se entendió la pregunta, no? ¿Cuál hubiese sido su actitud hacia Dios si usted hubiese sido Ana? ¿O qué se le ocurre a usted que hubiese pasado? Ahí está Marcelo. Bueno, en nuestro caso, que es particular, que nosotros no tenemos hijos, Dios no nos ha concedido esa gracia. Hemos aprendido a convivir con entender que esa es la voluntad por ahora de Dios para nosotros. Y hace un par de años atrás vimos una película que se llamaba Derribando Gigantes, y el protagonista de esa película tenía el mismo problema con su mujer. Y una de las frases que nos quemó y nos ardió el corazón a mí y a Raquel fue que el protagonista decía, si Dios no nos da hijo, lo vamos a amar, pero si no nos da hijo, lo vamos a seguir amando igual. Entonces eso fue una convicción para nosotros, de entender que dentro del plan y el propósito que Dios tenía para nuestras vidas, Él había contemplado que las cosas sean de esta forma. Y obviamente hubo un proceso también de aceptación, de rendición y de entender esto que te estoy diciendo, ¿no? Que no es fácil para mí ni para Raquel tampoco, fue mucho más difícil también para los dos. Gracias por tu confesión, gracias por tu sinceridad, hermanos. Es tremendo lo que estamos tocando. Vamos más adentro. ¿Cuál hubiese sido? Fíjese, estaban los tres en la casa, el Cana, Penina y Ana. Ana miraba todo el panorama y ella no tenía hijos. ¿Qué se le hubiese cruzado en su corazón para con Dios? ¿Qué nos sucede a nosotros cuando no tenemos la respuesta necesaria que nosotros queremos que Dios nos responda? ¿Entienden eso? Esto es lo tremendo. Aquí había división, pero por eso le dije la frase a mis hermanos, que esa devoción, que las divisiones, que los conflictos, los problemas, no terminen con su devoción para con Dios. ¿Entiende eso ahora?
Esto tiene que ser lo importante. Ale, ¿tenés alguna opinión de esta situación? Se arma, se arma, se arma el conflicto, ¿no? Entre lo que uno sabe que tiene que hacer y lo que hay realmente en el corazón. Yo te puedo hablar desde la teoría mucho, pero llegado el momento cuando cuando las papas queman ya es diferente, ¿no? Pero lo que uno tiene que hacer es dar gracias en todo, dice el Señor, creo yo, y, y tratar de aprender la lección de la situación que uno le toca vivir. Seguro que hay mucho por aprender de los no más que de los sí. Entonces ver la posibilidad de aprender del no también del Señor. Gracias, Ale, por tu expresión. Usted sabe que nosotros hemos tratado con esta reunión con Zoom que todos participen, les voy llamando y les voy diciendo por nombre para poder que sea más completa, que cada uno pueda sacar su opinión. No sé si lo están haciendo, pero les va a costar un montón, hermano, el poder dar su opinión. Pero hay una cosa importante. Ana se podría haber rebelado contra Dios. Ana se podría haber enojado. Ella amaba mucho estar en la casa de Dios. Y yo hubiese dicho, ¿para qué me sirve estar en la casa de Dios si Dios no me ha dado un hijo? ¿Para qué me sirve mi vida de devoción si Dios no me ha concedido? Imagínense que Elizabeth dice allí en el capítulo 1, mis hermanos, Dios quitó mi afrenta delante de todos. ¿Qué habían hecho con Elizabeth? Todo alrededor de ellos le habían hecho bullying a Zacarías y a Elizabeth porque no podían tener hijos. Esto era tremendo. Y es por eso que la vida de devoción, las problemáticas que hay adentro del hogar, no tienen que terminar con su devoción. Si hubiese terminado esta historia en este momento, si Ana y Elcana no hubiese continuado con este principio de ir a buscar el consejo de Dios. Fíjese lo desafiante que era todo esto, y dice así, mis hermanos, vuelva usted ahora al versículo 3. Dice, mire, márquelo, esto es preciso. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. En Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno que dice, ¿cómo dice ahí? Su parte. Mis hermanos, y después el verso 6 dice, y a Ana que le amaba, le daba otra parte. ¿Cuál es el principio que vemos aquí? Entre el versículo 3, 4 y 5 y 6, ¿cuál es el otro principio? ¿Hay alguien que pueda responder cuál es el otro principio? ¿O qué es lo que usted pueda estar sacando en esos 3 versículos? Hay un principio. Sí, Ramón. Quería darle lugar a Tamara, que quería compartir algo para todos. Bien. ¿Alguien más quiere opinar? No me escuchaste. Quería darle lugar a Tamara, quería compartir algo para todos. ¿No se escucha? Ahora sí. Ahí está Tamara, que decía que quería compartir algo de la pregunta anterior que dijiste, Gabriel. Así que le escuchamos a Tamara. ¿Estás, Tamara? Sí, estamos acá todos en familia escuchándolos. Hola, Gabriel, de tan lejos. Bueno, quería contarles un poquito ese pasaje que estás leyendo, Gabriel. Hace más o menos 11 años fue algo que impactó en mi vida, escuchar y clamar al Señor como Ana. Por una niña o un niño
que Dios nos pudiera dar. Y algo que aprendí, que el Señor nos escucha, y clamaba el Señor y de postrada pidiendo por nosotros estábamos casi 7 años de casada y no venía un bebé, y en uno de nuestros encuentros mi esposo oró por nuestro encuentro, que Dios bendijera esa situación y que Dios conceda nuestra petición, ¿no? Y fue, me acuerdo hasta la fecha, cuando fue eso, porque bueno, nos enteramos de que quedé embarazada, y yo calculaba la fecha, y cuando nos hacen la ecografía, sale esa fecha. Y el Señor contestó esto, el Señor me dio lo que le pedí, y después de 7 años de casados, nos dio nuestra pequeña Nasli, que fue un huracán cuando llegó. Y luego nos pasó lo mismo con Leila. Y alguien nos explicó, un pastor nos explicó, cuando el marido hace de sacerdote en el hogar pidiendo por esta situación, Dios sobró en esta situación. No en todos los casos puede ser así, pero bueno, yo decía, si Dios hizo lo mismo como Abraham y Sara, yo quería que hiciera lo mismo conmigo, porque Él era el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y bueno, quería compartir este milagro que Dios hizo en nuestras vidas con nuestras hijas. Eso era nada más. Muchísimas gracias, Tamara. Qué tremendo es esto. Fíjese, por eso es tanta emoción, tan sensible es este pasaje, mis hermanos, que muchas veces perdemos la atención y perdemos en lo que quiso dejar Dios acá, que no debe terminar los tiempos difíciles. Aún Ana, había división, pero su corazón no estaba dividido. Su corazón estaba bien para con Dios y siguió a pesar de todos esos, mis hermanos. Y como dijo Tamar, que le dieron ese consejo de parte del pastor, fíjese, el principio sigue siendo el mismo, por sobre todas las cosas. Verso 3 dice la palabra de Dios, y préstele atención, dice, todos los años aquel varón subía de su ciudad, como dice, para adorar, a pesar de que había conflicto en su casa. Él siguió, mis hermanos, él siguió. Sabía cuál era su responsabilidad como sacerdote, como dijo recién nuestra hermana, él se aconsejó. Sabía cuál era su responsabilidad. Hermano, hay momentos que le va a parecer como sacerdote que es difícil llevar el hogar. Hay momentos que los hijos va a parecer que no encontramos solución para con ellos. Parece que no les llegan las palabras y les rebotan las palabras. De repente, mis hermanos, este hombre siguió allí llevando a la presencia de Dios a su familia. Primer principio. Y dentro de ese principio, fíjese, mis hermanos, versículo 4, cuando termina, dice, y a todas sus hijas y a todos sus hijos, a cada uno, dice, daba, como dice, su parte. Mis hermanos, aquí viene la otra responsabilidad de cada uno de nosotros como sacerdote. Papá, a usted le estoy hablando en estos momentos y dirigimos esta atención. Daba su parte. Mis hermanos, hay un texto hermoso allí en Hechos capítulo 2, dice que se repartían las cosas allí entre el pueblo, todos tenían en común, de modo, dice en Hechos, que ninguno quedaba necesitado. De tal modo dice que no había necesidad. A mí me encanta ese texto allí en Hechos. Eran una multitud, ya 5.000 personas, los discípulos, dice, y cada uno de ellos no tenía ninguna necesidad. Y ahí me pongo a ver, necesidad espiritual era suplida, dice, por la palabra de Dios. Necesidad anímica era suplida allí, mis hermanos, en todo momento. Y necesidad física de alimentos, cada uno tenía. Fíjese, mis hermanos, y este es el deber de cada uno, proveer para cada
uno de la casa que llegue a tener su porción para con Dios. Este es el deber y la responsabilidad de cada uno. Mis hermanos, no hay otro texto tan lindo como este de que nos habla de responsabilidad del sacerdote. ¿Había problemas en este hogar, hermanos? Sí. ¿Había conflictos? Sí. ¿Había divisiones? Sí. Pero el sacerdote aún tenía la cabeza puesta en una sola cosa. A Dios tenemos que ir. Llevaba y no dejó de trabajar en eso, mis hermanos. A cada uno le daba una parte. Me encantan esos textos, mis hermanos, y espero que le esté haciendo bien. Ahora todo esto, mis hermanos, todo esto nos lleva a una introducción. Versículo 8, mis hermanos, dice la palabra de Dios. Capítulo 1, versículo 8. Elcana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Mis hermanos, no tengo ni idea, no dice en ningún lado cuántos años llevaban de casado. ¿Acaso Elcana ignoraba la situación de su casa? No, mis hermanos. El problema es que transfiere Elcana y cree él que era el centro de todo eso y cree que él ya estaba supliendo todas las necesidades de aquella mujer. Entonces Elcana, verso 8 dice, Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? No sé si dijo 10 hijos, porque ya los tenía con Penina, vio que dice que tenía hijos e hijas, no sé si era por eso. No te soy yo, dice, mejor que 10 hijos, y no, hermano, no, hermana. Para aquella Ana era su necesidad. Y entonces ahí, mis hermanos, es el deber, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 2, mis hermanos, llevar la carga los unos de los otros. Escuche, llevar la carga los unos de los otros. Usted durante la semana, mi hermano, a cada uno de los que está, le habla por teléfono, hermano, ¿en qué tenés una preocupación? ¿Cuál es tu pedido de oración? O simplemente esperamos hasta este día o hasta el día de la reunión y encontrarnos y poder preguntar. Qué importante es decir, ¿cuál es tu pedido de oración, hermano? Llevar la carga de los unos sobre los otros. Le pregunto con esta actitud que estaba acá haciendo Elcana, ¿le estaba llevando la carga, ayudándole a Ana? Hágame sí o no. No, no le estaba llevando. No. Mis hermanos, muchas veces les ponemos carga a los demás y no les llevamos las cargas. Y es por eso que el Señor Jesucristo, cuando dice en Mateo, mis hermanos 23, ay de los hipócritas que ponen carga sobre los otros, dice, y ellos mismos no son capaces de llevar sus propias cargas. Mis hermanos, Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice, llevar las cargas de los unos de los otros. Mis hermanos, este es el deber cristiano. Versículo 9, mis hermanos, dice la Escritura y dice la palabra de Dios. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentada en una silla junto a su pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Mis hermanos, ¿usted qué encuentra en esos dos versículos? Hay un cambio de actitud, mis hermanos. Hay muchas veces, mis hermanos, que nos quedamos postrados. Acá da a entender, mis hermanos, cuando dice, versículo 9, fíjese y préstele, y se levantó Ana después que hubo, ¿qué dice? Comido y bebido en Silo. Un cambio de actitud, mis hermanos. Esto usted lo va a encontrar continuamente, el cambio de actitud. Debe haber un cambio, mis hermanos. Hay muchos que nosotros lloramos por nuestra situación, pero no tiene cambio de actitud. Y Señor, mándame el pan. Y Señor, dame el pan. Y Señor, dame el pan.
y usted llora y se queda, y no sale a buscar el pan, mis hermanos, no está teniendo cambio de actitud. ¿Entiende eso? Usted tiene que ponerle voluntad, mis hermanos. Muchas veces la depresión viene por eso, porque no queremos cambiar nuestra actitud, mis hermanos. Y acá es tremendo el milagro que está haciendo Dios sobre Ana. Tuvo un cambio de actitud. La persona que se deprime no come, la persona que se deprime se mete en la cama, la persona que se deprime se acurruca así como un pollito mojado todo el día, mis hermanos. Usted debe tener un cambio de actitud. Nosotros como iglesia, mis hermanos, debemos tener un cambio de actitud ante nuestra situación. Dice la palabra de Dios, si usted sigue la lectura y me sigue a mí. Ella sentada, dice, Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Verso 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, mis hermanos. Ahora, esta es la actitud, este es el cambio. Entonces, dice, allí Ana encontró el problema, encontró el conflicto, aún aquel esposo, aquel sacerdote, no supo cómo ayudarle a llevar su carga, dice, bueno, voy a ir a Dios. Y termina allí, para que usted se dé cuenta de que sí Ana amaba. El primer principio dice así, mis hermanos, versículo 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, se te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y acordaras de mí, y no te olvidaras de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, dice, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mis hermanos, fíjese ahora lo que dice allí en el versículo 11, dice, si dignares mirar la aflicción de tu sierva, y como dice, ahí fíjese, y te acordares, ¿cómo dice? Y te acordares de qué dice, de mí. Te acordares de mí. Mis hermanos, acuérdese de esta palabrita, acordarse. Recién me dice Jimena, dice, la reunión, dice, ¿viste? Dice, ya te conecto, papá, porque se iba ella. La reunión, se acordó. Hay muchas veces, mis hermanos, que nos olvidamos de las cosas. Y de repente acá dice, acordate Dios de mi situación. Acordate de mi aflicción. Pregunto, mis hermanos, ¿se había olvidado Dios de eso? El salmista David, triste allí en el Salmo 132, creo, dice, acuérdate de mis angustias, de mis aflicciones. ¿Dios se había olvidado de eso, mis hermanos? Préstele atención a esto, mis hermanos, y ahí en el versículo 11 nosotros tenemos que hay una oración y una petición concreta. Fíjese, si dieres un hijo varón, o una petición concreta, si me dieres un hijo varón, mis hermanos, cuando pedimos por un hijo, no me atreví a pedir por un hijo varón o por una hija mujer. Les pedí a Dios, Señor, si tú quieres ayudarnos, danos un hijo. Si tú quieres, Señor, dame un hijo. Y mis hermanos, llegó el hijo. Y le agradezco a Dios su misericordia. Pensé que ahí estaba todo, mis hermanos, y que ahí había quedado la cosa. Y de repente algo que no habíamos pedido, y de repente dice, estoy embarazada de nuevo. ¿Qué no lo pedimos? ¿Hay que devolverlo, mis hermanos, porque no lo hemos pedido? No. Señor, si te has acordado de nuevo, te damos gracias. Pero me puedes dar la sabiduría para guiarme. Y ahí lo tenemos a Josías, mis hermanos. Esto es importante, mis hermanos. Tener ahí una petición concreta. Mis hermanos, versículo 12, dice la palabra de Dios así. Mientras ella oraba, como dice, largamente. Segundo, mis hermanos, petición concreta. Segundo, largamente. Mis hermanos, no, hay veces que usted ora inmediato y Dios responde al toque. Hay oraciones largas, mis hermanos.
ahí está Ramón, que estábamos en Salta y orábamos para regresar. Dios me trajo a mí, no lo trajo a Ramón, y después, al tiempo. Pero estaban las oraciones de Lita y decía, ¿y qué pasa? ¿No querés volver? ¿Qué pasa, mis hermanos? Oraciones largas. ¿No es cierto, Lita, que estábamos? Y parece que desesperante, mis hermanos. Cuando dice larga, fueron ahí constantes esas oraciones. Mis hermanos, hay veces que Dios se tarda y parece que se tarda, mis hermanos. Mire esta expresión, a mí me encanta, mis hermanos, la expresión Éxodo capítulo 2, mis hermanos, cuando Dios estaba allí escuchando el clamor del pueblo de Israel, dice así, y Dios se acordó de su pacto. Dios se acordó de su pacto para con Abraham, para con Isaac y para con Jacob. ¿Qué se había olvidado, mis hermanos? Y ya habían pasado 400 años, mis hermanos. Qué triste. Uy, este Dios se acordó. Así pareciera, mis hermanos, este fue triste. Y entonces, fíjese ahora, versículo, mis hermanos, 13, dice la palabra de Dios otra actitud de nuestra oración. Por eso, fíjese el título, como le decía, ¿no? Piadoso o devotos en tiempos difíciles. ¿Era tiempos difíciles en esto? Sí, eran tiempos muy difíciles. Había ejemplos, mis hermanos, adelante, no había ejemplos, buenos ejemplos. Elí y sus hijos eran un mal ejemplo como sacerdote para con todo el pueblo. Adentro de todo ese pueblo, mis hermanos, acuérdense el texto, cada uno hacía lo que bien le parecía. De repente Dios saca y cuenta esta historia, en tiempos difíciles había piadosos. Mis hermanos, este es el desafío, cómo ser devotos en este tiempo. Versículo 13, mis hermanos, dice la palabra de Dios, pero Ana hablaba en su corazón solamente, se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Mis hermanos, oraciones silenciosas, en silencio. Y ahí estaba Ana, oraciones silenciosas. Dice el Señor Jesucristo, mis hermanos, en Mateo, cuando tú ores, dice, entra a tu cuarto, hace tu oración, y tu papá, Dios, que te ve en tu secreto, te recompensará en público. Pero ¿qué dice Dios? Hace oraciones en tu secreto. Mis hermanos, por ahí nosotros hemos confundido que nuestra oración tiene que ser grande, largas y montón de textos en la iglesia para mostrar que sí sabemos. No, mis hermanos, haré tus oraciones cortas. Y dentro de eso, tus oraciones largas tienen que ser en secreto. Y tu papá que te ve en tu secreto te recompensará. Ahí estaba el sacerdote, mis hermanos. El sacerdote, mirando. ¿Y qué hizo el sacerdote? La juzgó. Esta está chupada, esta está ahí borracha. Mirá, esta mujer borracha viene a orar a esta hora. Era temprano. Y entonces ahí la juzga. Pero fíjese, mis hermanos, versículo 15, para no entrar en la historia, y dice así, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada, de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma, como dice, delante de Jehová. Mis hermanos, te pregunto, Ale, ¿Ana sabía la situación de Finis y Onif, los hijos de los sacerdotes, el sacerdote Elí? ¿Sabían cómo eran estos chicos? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sabía cómo era la situación de estos dos hijos? ¿Los hijos de los sacerdotes? Sí. Escuchen, mis hermanos. Los dos hijos del sacerdote Elí eran muchachos perversos.
pervertidos. Eran hombres que corrompieron las cosas de Dios. ¿Qué fue la actitud de Ana para responder a Elí? Le respondió a Ana y le dijo, che, ¿por qué no mira a tus hijos? Le dijo así, lo enrostró. ¿Ah? Che, ¿y por casa cómo andamos? ¿Lo enrostró así, mis hermanos? No. ¿Sabe qué, mis hermanos? Cuando el hermano anciano, cuando el hermano allí le indica, usted quiere decir, ¿y vos de qué te la das? Ahí nomás le enrostramos, mis hermanos. Ahí nomás saltamos como gallitas. Ahí nomás confrontamos toda la situación. ¿Y de qué se la dan ahora? ¿Ah? Y ahí nomás, mis hermanos. Fíjese que nosotros todos terminamos enrostrando los defectos de los otros, mis hermanos. Mire esta actitud que tuvo Ana, mis hermanos. Silenciosa. Es por eso, mis hermanos, la mujer que teme a Jehová será alabada. La mujer que teme a Dios será alabada. La mujer sabia es la que teme a Jehová, mis hermanos. Y esto es lo que usted tiene que observar y usted lo que tiene que tener. Por no tener hijos no quiere decir que no sea una familia, ya es una familia, mis hermanos. Y esto es lo importante y lo hermoso de esta historia, mis hermanos. Mire lo que dice, versículo de nuevo 15. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, ¿le faltó el respeto? ¿Y vos de qué te la das? ¿Le dijo eso? ¿Y por casa? No enrostró, mis hermanos, en ningún momento. Fue simplemente sabia. No, mi Señor. Yo he derramado mi corazón delante de Dios. David le dice en Primera Crónica a su pueblo, derramad vuestros corazones como agua. Salomón dice, mis hermanos, ¿quién puede retener el agua en sus manos si no solo Dios? Derrame, mis hermanos, que Dios tomará y juntará en su presencia. Allí, mis hermanos, Ana derramó sus lágrimas en silencio en el único lugar para que Dios enjugue cada una de esas lágrimas. Ahí estuvo, mis hermanos. Y entonces, mis hermanos, fíjese de nuevo, usted puede seguir la lectura, mis hermanos, versículo 17 dice la palabra de Dios. Elí respondió, le dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Verso 18, mis hermanos, hermosísimo el texto y grábelo para su vida. Y ella le dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió y no estuvo más, como dice, triste. Mis hermanos, escuchen, y no tuvo más triste. Nosotros por ahí, Ale, Marcelo, ¿cómo puede estar triste el corazón que ama? A Cristo. ¿Cómo puede estar triste el corazón que ama a Cristo? ¿Cómo puede? Bueno, no lo voy a cantar, desentono bastante, así que mejor Raquel y los chicos que saben de música, ¿no? Mis hermanos, nunca más estuvo triste. Cambios de actitud, mis hermanos. Si usted llegó al trono de la gracia a través de la oración, quédese tranquilo que fue depositado en el banco de la fe. Mis hermanos, su oración. Dios va a responder cuando Él se le plazca. Ahora, qué importante, mis hermanos, pero sí tuvo el cambio de actitud. Nunca más estuvo triste, mis hermanos, porque supo que había entrado al mismo trono de la gracia de Dios. Por eso dice el autor de Hebreo, acercaos a mí, dice Dios, acercaos a mí. Dice también Santiago, acercar a vosotros, mis hermanos. Esta es la belleza y la hermosura. Nunca más estuvo triste. Claro, mis hermanos, si usted derramó, supo que Dios le escuchó, está bien, Dios responde, mis hermanos.
Esa es la belleza de esta historia. Nunca más estuvo triste. Mis hermanos, pero hay otra cosa. Fíjese ahora, allí nomás, cortito, mis hermanos, para usted y para mí. Verso 19, y con este es el texto que terminamos. Y levantándose de mañana, como dice, adoraron delante de ¿quién? De Jehová. Ojo, ojo, mis hermanos. Estuvieron en el templo. Estaba toda esta situación. Ana de Rama hace y marca los pasos de la oración. Y de repente, ¿qué hizo, mis hermanos? Cambio de actitud, pero no dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Que era ¿qué? Adorar a Dios. Mis hermanos, ahora hay muchas excusas. Y sí, pero la cena del Señor, si no estamos, ¿cómo vamos a compartir? ¿Y cómo hacemos la cena del Señor? Y usted sigue postergando la adoración hacia Dios. Mis hermanos, dentro de la adoración también va la ofrenda. Mis hermanos, ¿qué hacemos con nuestro diezmo? ¿Sabe por qué iban cada año, mis hermanos? Porque juntaban toda la ofrenda del año a depositar ¿a dónde? Para Dios. Mis hermanos, hay muchos miserables en la vida y en el redil y en la familia de Dios, pero porque simplemente siguen guardándose su adoración para ustedes mismos, para ellos mismos, no compartiendo lo que es de Dios, su ofrenda para el templo, para las cosas de Dios. Este es el desafío, mis hermanos. Cuando dice les daba a cada uno su parte, mis hermanos, era su parte suministrarle que tenían que adorar. Ah, ¿sabes qué? Tenés que llevar este corderito. ¿Sabes qué? Tenés que llevar vos, dice, estos palomines. ¿Sabes qué? Vos llevás la harina. ¿Sabes qué? Vos llevás la lana. ¿Sabes qué, Ana? Vos, como sos la preferida de mi alma, llevale todo esto para Dios. Ana pudo adorar a Dios, mis hermanos. Cada uno dejó su parte. Mis hermanos, este llamado para la iglesia todos los días, seguir comprometido, darle lo que es de Dios, mis hermanos. Allí nuestra adoración. Me encanta la escritura, me encanta este pasaje, versículo 19, siga la lectura y dice versículo, y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová, ¿cómo dice todo junto? Y Jehová sé que se acordó de ella. ¿Cuál fue la primera oración? ¿Se acuerda en el versículo 11? Si te acordaras de tu sierva. ¿Y qué dice ahora, mis hermanos? Dios se acordó. Mire, mi hermano, Génesis capítulo 8. Versículo 1. Usted puede abrir, me está escuchando. Génesis capítulo 8, versículo 1. Mire esto. Génesis capítulo 8, versículo 1. Dice así la escritura. Y se acordó Dios de quién? De Noé. Hacía 40 días que estaban allá arriba. Mis hermanos, cuarentena. Escuche, la cuarentena, la primera cuarentena que encontramos en la Biblia, ¿usted sabía eso? 40 días y 40 noches estuvieron ahí. Y no es que, escuchen mis hermanos, y andaban con barbijo, pero por todo lo que hacían los animales en ese lugar, mis hermanos. Nadie estaba molesto allí, mis hermanos. Y escuche, y no andaban las multas, nada para decirle. 40 días estuvo. Uy, dice Dios. Uy, no es. ¿Qué se había olvidado? No es esa la expresión, mis hermanos. Cuando fue el tiempo. Esa es la expresión. Dios lo hace todo a su tiempo. Se acordó, mis hermanos. Dice, se acordó. Mis hermanos, esta expresión se acordó, me encanta en la Biblia. Y dice Dios que también allí en Génesis capítulo 30, versículo 22, y Dios se acordó de Raquel que era estéril y que no podía. Se acordó, mis hermanos. Hermosa la expresión que ya habíamos citado, mis hermanos, cuando dice allí en Éxodo capítulo 2,
Y se acordó Dios de su pueblo. Mis hermanos, esto es hermoso, esta expresión tan dulce, mis hermanos. El sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, hace un llamado a todos los jóvenes. ¿Cómo dice? Creo que muchos de los chicos, si lo saben al texto de memoria, acuérdate de tu Creador. Acordate, dice. Pablo en Timoteo capítulo 2, mis hermanos, llama a Timoteo en 2 Timoteo, acuérdate de Jesucristo, mis hermanos. Mis hermanos, qué linda expresión. Mire, Dios se acuerda, Dios se acuerda, Dios se acuerda, Dios se acuerda. Hermoso de mis hermanos. Pero hay una cosa, mis hermanos, para concluir en esta noche. Isaías, mis hermanos, le invito a que abra el libro de Isaías 43. Si no me equivoco, ya le estoy buscando y ya le estoy diciendo. Isaías 43, mis hermanos, versículo 25, dice la palabra de Dios así. Si usted lo tiene, ahí lo leemos. Es un hermoso texto y dice la palabra para concluir en esta noche. Yo soy, dice, yo soy, dice, el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Usted lo tiene ahí el texto, fíjese. Yo soy, dice, el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, dice Dios. Y no me acordaré, ¿cómo dice? De tus pecados. Mire, mis hermanos, para usted y para mí, Dios se acuerda de todo. Pero cuando usted alcanzó la bendita sangre de Jesucristo, que limpió toda su condición, nunca más Dios se acordará de su pecado. Nunca más. Fueron arrojados, mis hermanos, a los fondos de la mar. Así como el oriente y el occidente están lejos, dice, así está el pecado de Dios. Mis hermanos, nunca más. Dios se acordó de Ana. Dios se acordó de Noé. Dios se acordó de Raquel. Dios se acordó del pueblo. Dios, Nehemías pide, Señor, acuérdate de mí. David dice, Señor, acuérdate de todo mi sufrimiento. Pablo pide a Timoteo, acordate de Jesucristo. Pero Dios dice para usted y para mí en esta noche, nunca más me acordaré de tus rebeliones. Nunca más me acordaré de tus pecados. ¿Podemos orar, mis hermanos? Les invito a que oremos y que en esta noche el desafío, cómo ser piadosos en tiempos difíciles, acercándonos al trono de Dios. ¿Oramos? Padre nuestro y Dios nuestro que estás en medio nuestro, Señor, te damos gracias por tu gracia. Te damos gracias, Señor, porque nunca más te acordarás de mis rebeliones. Nunca más te acordarás de mis ofensas. Nunca más te acordarás, Señor, de mi pecado. Nunca más te acordarás de mis inmundicias. Nunca más te acordarás, Señor, de mis ofensas. Gracias, papá, por haberme perdonado. Gracias, Padre, por haberme amado. Gracias, Padre, por poder llamarte en este día y por poder llamarte durante toda mi vida, Padre Dios. Bendice a tu pueblo en esta noche. Bendice a tu iglesia que está reunida. En el nombre de Jesucristo. Amén.